Gracias, presidenta. Buenos días, Rodrigo Muñoz de NX Noticias. Bueno, comenzar por preguntarle, este fin de semana durante su gira de trabajo, específicamente el día de ayer, pues visitó el estado de Tlaxcala, donde desde Huamantla pues inauguró este polo del desarrollo económico para el bienestar, y me llamó la atención que ahí comentaba que este polo tiene, a diferencia de otros, algo muy específico, que es un modelo, un sistema muy característico específicamente de Tlaxcala. Si nos pudiera hablar, abundar un poco sobre este tema. Sí, vamos a llevar el modelo Tlaxcala a todo el país. ¿En qué consiste? Los polos de desarrollo para el bienestar tienen el objetivo de que haya inversión en manufactura, principalmente en industria, en distintas regiones de nuestro país, particularmente aquellas regiones donde históricamente no ha habido manufactura o hay poca inversión en industria. Tiene que ver con el Plan México, con que se produzca más en nuestro país. Entonces, los polos de bienestar son predios que normalmente son de los estados, están a nombre de los estados o del gobierno federal. A estos predios se le dan incentivos económicos para quienes quieran invertir ahí, y el objetivo es que en ese mismo lugar o muy cerca haya vivienda, haya escuelas, haya centros de salud, de tal manera que las trabajadoras y trabajadores que trabajen en el polo de bienestar vivan cerca y tengan todos los servicios cerca. Ese es el objetivo del Polo de Desarrollo para el Bienestar, Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar. Tlaxcala desarrolló un modelo muy interesante. Normalmente es un predio pues que no tiene, podemos llamarle urbanización, pero a veces urbanización se confunde con que ahí haya viviendas, no tiene servicios, vamos a ponerlo así. Entonces no tiene calles, no tiene electricidad, no tiene tuberías de agua potable, tuberías de agua tratada, no tiene planta de tratamiento. Entonces muchas veces los industriales dicen, a mí sí me interesa, pero ¿quién va a hacer el desarrollo de toda la zona para que yo pueda tener acceso a la electricidad, al agua, al drenaje, a todo lo que se requiere para poner una fábrica ahí? Entonces Tlaxcala lo que hizo fue un modelo en donde primero ellos desarrollan el polo, es decir, hacen las calles, llevan electricidad, una planta de tratamiento, acceso al agua potable, tuberías de drenaje, y algo muy bonito que hicieron ahí, que es que en el centro del polo de bienestar hay un edificio que es para las y los trabajadores o para los directivos de las empresas. Entonces tiene un gimnasio, tiene comedores, tiene lugares de descanso, tiene muy cerquita un centro, una estancia infantil, un CECI para las trabajadoras. Entonces, hicieron primero el desarrollo urbano. ¿Qué hacen después? Venden los predios. Y al vender los predios, pues se paga lo que se hizo del desarrollo, y además el gobierno del estado se queda administrando el polo de desarrollo para el bienestar. De tal manera que si compró una fábrica o un predio, pero lo quieren vender en 5 años, pues no se venda para otro uso de suelo, sino que venga otra empresa a invertir ahí. Tiene seguridad, tiene cámaras de seguridad, tiene un pequeño C2. Entonces, este modelo muy interesante, donde primero alguien financia el desarrollo del polo, sus calles, su electricidad, repito, etcétera, y después con la venta de los predios se le paga y el Estado se queda administrando el polo de desarrollo. Entonces, un modelo muy interesante. Ha sido tan exitoso este polo que ya Tlaxcala compró otro predio para el desarrollo de otro polo y nos está pidiendo que le ayudemos para comprar otro predio que está junto para desarrollar otro polo, porque hay muchísimo interés ahí en Huamantla de invertir. Una región Tlaxcala que normalmente no tenía más que muy poca inversión en industria. Entonces, muy interesante el modelo, y además Lorena, la gobernadora Lorena Cuéllar, pues es buenísima realmente.
Fíjense, Tlaxcala es un estado que por constitución no se puede endeudar. Eso lo hizo nuestro senador de Tlaxcala, ¿cómo se llama? Que fue gobernador de Tlaxcala. Álvarez Lima, allá me están soplando desde allá atrás. Álvarez Lima puso eso en la Constitución cuando fue gobernador, en la Constitución de Tlaxcala. Entonces no se pueden endeudar, es un estado pequeño. Entonces han aumentado los ingresos, combatiendo la corrupción y mejorando todo el modelo de ingresos del estado. Y Lorena ha hecho cerca de 5,000 obras públicas en todos los municipios de Tlaxcala. Y además desarrollaron este modelo que ya existía en Tlaxcala, pero que ahora lo han potenciado. Entonces, muy interesante, y además ya tienen vendidos los predios, se van a instalar desde empresas de Tlaxcala hasta empresas transnacionales, internacionales, y van a seguir desarrollando los otros polos del bienestar. Presidenta, si me permite ahora cambiar de tema, preguntarle si conoce el estatus sobre este derrame de diésel que ocurrió en la refinería de Deer Park y que el equipo de Pemex pudo ya controlar. Sí, salió un comunicado hace un momentito en Pemex, de Pemex, perdón, y desde ayer en la noche me informaron y salió el comunicado y se hicieron todos los protocolos. Pero todo está… Sí, está todo bajo control. Perfecto. Presidenta, pues la situación en Medio Oriente pues continúa, siguen acrecentándose estas diferencias, sobre todo encabezadas por el presidente Donald Trump, quien este fin de semana pues ya también tuvo ahí un par de intercambios con el Papa, incluso el sumo pontífice ya respondió que no tiene miedo a la administración estadounidense, y pues obviamente esto también sigue afectando en los precios de los combustibles, como ya bien lo señalaban. Entonces, preguntarle, bueno, su opinión al respecto sobre esta escalada, sobre todo en las diferencias que encabeza el presidente Trump, y preguntarle lo que comentaba el titular de Profeco sobre el monitoreo de las gasolineras, hasta qué punto su gobierno estaría preparado para seguir pues amortiguando estas alzas en los combustibles, ¿no? Hasta qué punto, ya lo ha comentado, que representa es un gran subsidio por parte de su gobierno, hasta qué punto podría resistir esta contención de precios. Bueno, justo aquí en la mañanera hace unos días celebrábamos que iba a haber un alto al fuego. Lamentablemente pues no ocurrió así, tuvieron conversaciones entre Irán y Estados Unidos, no llegaron a un acuerdo. Como ustedes saben, la posición de México siempre es lo que defiende nuestra Constitución. La política exterior mexicana es ejemplo en el mundo y nosotros la seguimos al pie de la letra, que es la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de cualquier conflicto, y esa siempre va a ser nuestra posición. El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa, que ha estado llamando no solo a Estados Unidos, sino a todos, a Israel, a todos, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo. Entonces, es una posición muy cristiana y reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que representa no solamente una religión, sino un Estado, y que ha estado convocando a la paz en el mundo. Y esa siempre va a ser nuestra posición, de apoyar la paz. Desafortunadamente, como esta zona representa alrededor del 20% de la producción mundial de gas, de petróleo y de fertilizantes, al no poder pasar por el estrecho de Hormuz los navíos que llevan combustible, pues entonces han aumentado los precios del petróleo y con ello de las gasolinas y el diésel. Nosotros somos muy responsables en el manejo del presupuesto y lo que buscamos pues es reducir al máximo los costos operativos del gobierno,
sin que esto impacte en la propia operación para la gente. Hay muchos servicios que del gobierno pues que deben seguir funcionando a la perfección, y el recurso que se les da a las entidades federativas también pues debe cumplirse con ello de acuerdo con lo que fue aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces nosotros cumplimos con el uso responsable de los recursos y nosotros nos apretamos al máximo para poder apoyar a la gente, garantizar los programas de bienestar a los que nos comprometimos, como esta beca para las niñas y los niños y todos los programas de bienestar, y al mismo tiempo buscar el apoyo para que no haya inflación, porque la inflación afecta mucho a los que menos tienen, a todo el país, a la economía, pero afecta mucho a los que menos tienen. Entonces, una parte fundamental de la macroeconomía y la inflación la define el Banco de México a través de las tasas de interés. Pero hay otra parte de trabajo permanente con toda la sociedad que puede desarrollar el gobierno. Entonces, lo primero es que no suban los precios de los combustibles, como subirían si no estuviéramos interviniendo. Y la segunda, pues es todos los productos de la canasta básica, que debemos buscar todas las maneras para que no suban. Ya hubo un ejemplo con lo que hizo el presidente López Obrador durante 2022 con la guerra en Ucrania, que subieron mucho los precios principalmente de los granos y de otros productos, también de los combustibles. Entonces hubo ya hay un primer ejemplo de lo que se hizo. Nosotros seguimos con el PASIC, pero aún así han subido los precios de algunos productos y muchas veces es especulación y nosotros no podemos ser omisos ante la especulación de muchos productos. Entonces tenemos que sentar a los gasolineros, tenemos que sentar a los productores, a los comercializadores y entre todos hacer un gran esfuerzo por el país y por las familias mexicanas. Y a eso nos estamos dedicando. Ya se han estado reuniendo los secretarios, las secretarias con quienes corresponde, pero ahora lo voy a hacer yo de manera personal, pues para que entre todos trabajemos para que no suban los precios y que mantengamos la canasta básica con precios accesibles para todas y todos los mexicanos. Presidenta, rápidamente sobre el tema expuesto esta mañana. Por cierto, porque vale la pena, cómo se pasan algunos. Hemos estado apoyando con el diésel. El acuerdo era que no subía arriba de 28.28, que ya de por sí es alto, porque estaba en 26.50. Y ahora que fui de recorrido por Morelos, Puebla, Tlaxcala, algunas gasolineras a 30 pesos el diésel. ¿Cómo? Si además se están utilizando recursos que deberían ayudar a todas y todos los mexicanos para apoyar y de todas maneras mantienen los precios de los combustibles altos. Entonces, por eso me parece muy bien lo que va a hacer la Profeco ahora. Además de estar revisando que operen adecuadamente, si hay precios muy altos se va a poner una manta muy grande, una lona, que diga no compres aquí, está muy alto el precio del combustible. Está en sus funciones de la Profeco hacerlo y lo vamos a hacer, porque no puede ser que aprovechen esta circunstancia algunos para enriquecerse. Entonces eso no. Se está llegando a un acuerdo, fíjense, para que los bancos no cobren comisiones cuando se paga con tarjeta en las gasolineras. Se está a punto de llegar a ese acuerdo, ya lo va a anunciar el secretario de Hacienda, porque hay una comisión por tener la maquinita que se cobra. Entonces se está llegando a un acuerdo para que no se cobre la comisión de la maquinita. Entonces estamos haciendo muchos esfuerzos para que el que pague en efectivo, el que pague con tarjeta, que ahora hay pues, tarjeta de débito, muchos esquemas de pago, para poder hacer todos los esfuerzos para que no afecte a los bolsillos de las y los mexicanos. Y también tienen que cooperar los gasolineros, porque no puede ser que algunos pues no sencillamente siguen con los precios altos, pues entonces pues que no compre ahí la gente y que compren en las gasolineras que tienen buenos precios. Entonces, por eso es muy bueno el quién es quién en los precios, lo que va a hacer Profeco, y vamos a seguir reuniéndonos, porque es
Nuestra labor principal es proteger a las familias mexicanas y particularmente a las familias más pobres. Por último, Presidenta, del tema expuesto esta mañana, preguntarle solamente dos cosas muy breves. La primera sería si han contemplado en esta dispersión de becas, si han identificado áreas donde justamente los alumnos necesiten un apoyo extra. Digo, ya está el claro ejemplo, por ejemplo, del apoyo que se le da al transporte, si estas becas pues son propensas a seguir ampliándose a otros programas. Y algo muy también específico es cómo identificar los resultados de las becas, es decir, ya está haciendo su gobierno su parte, lo que le corresponde, pero cómo verse reflejados, es decir, se han podido registrar mejores calificaciones, mejores promedios, mejores alumnos. Ha disminuido egresados. La deserción escolar, que es lo más importante, por razones económicas. En la educación media superior y en la educación secundaria hay deserción en el tercer año de secundaria, una deserción que ha disminuido pero que todavía se mantiene, y hay deserción en la educación media superior. Disminuyó de manera muy importante con la beca Benito Juárez, y ahora con la Rita Cetina pues vamos a hacer los estudios ya después de un año para ver, comparado con otros años, cómo impactó en que no haya deserción escolares, es decir, que las niñas y los niños o las y los jóvenes sigan estudiando y que no salgan de la escuela por motivos económicos. A algunas personas les parecerá poco 2,500 pesos para apoyo de útiles y uniformes escolares, pero representan todo para muchas familias. El poder comprar los tenis, poder comprar los zapatos, el uniforme deportivo y lo básico. Hoy sale una nota en alguno de los medios, no recuerdo en cuál, que dicen, ay, es que se están gastando en cosas que no son para educación las becas. ¿Cómo en qué? Como en alimentación. En ese mismo medio sale que solo 0.0 o 0.3% lo usa para, creo que bebidas alcohólicas, 0.3. Entonces, hay mucha responsabilidad de las y los jóvenes y obviamente las madres de familia y padres de familia cuando reciben un apoyo. Entonces, por supuesto, es para alimentación, para ropa, pues para lo básico, para que las y los niños vayan contentos a la escuela y tengan lo principal. Cuando yo llegué al gobierno de la ciudad había una beca que se llamaba Beca de Niños Talento, que solamente se le daba a quien tenía 9 y 10 de calificación. Y al hacer un estudio nosotros vimos que esto generaba mayores diferencias en la escuela en vez de promover que se tuviera buena calificación. Por supuesto que nosotros acompañamos todo esto en el impulso para que las niñas y los niños estudien. Claro que hay una parte de un esfuerzo personal en las niñas y los niños y en las familias que deben impulsar el estudio de sus hijos, que deben generar las condiciones para hacerlo, pero muchas veces hay motivos económicos. Entonces no se puede pedir una calificación igual a un niño que no llegó desayunado a la escuela que a alguien que llegó desayunado a la escuela, o alguien que tiene problemas en la casa frente a alguien que no tiene problemas. Entonces, más bien lo que nosotros queremos es que todos lleguen iguales, todos lleguen parejos. Entonces, que tengan lo mínimo indispensable para poder ir a la escuela, que los jóvenes de preparatoria… Recuerdo, por ejemplo, en la gira que le llamo la gira histórica, con el libro que escribí, me emocionó mucho que un joven le dijo entonces al presidente López Obrador, me pude comprar una moto con la beca, ahorrando, y gracias a eso ya llegó de mejor manera a la escuela. Entonces, ¿qué van a decir los que… No, eso no es para el estudio, se compró una motocicleta. Bueno, la moto le ayuda a poder llegar en menos tiempo a la escuela. Entonces, ayudan a todo el contexto para que las y los niños, las y los jóvenes estudien. Además, estamos con los planes de estudio, estamos haciendo más preparatorias, estamos garantizando el apoyo psicológico a todas
las niñas y los niños. Entonces, es un programa integral. La educación, dicen las y los maestros, es el centro de la transformación. Sin educación no hay transformación. Y coincidimos. Por eso todo este apoyo y toda esta inversión a la educación pública, porque al gobierno le corresponde apoyar la educación pública. Que haya educación privada, particular, está muy bien. Y quien quiera llevar a sus hijos a una escuela particular tiene todo el derecho y está muy bien, y tienen que regirse pues, por lo que establece la Secretaría de Educación Pública. Pero el gobierno lo que tiene que garantizar es que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones y que todas las niñas y los niños tengan lo necesario para poder ir a la escuela. Y eso es lo que estamos haciendo. Gracias, presidenta. Buenos días. Gracias. Vamos de este lado. A ver, párame. Gracias, presidenta. Primero, dos precisiones. Ahorita estaba hablando acerca del subsidio que se le está dando, bueno, no es subsidio propiamente, a las gasolinas. Hace un par de semanas, me parece, nos había comentado una cifra, 5,000 millones de pesos cada semana. ¿Ahorita en qué momento estamos de este subsidio? ¿Cuánto se está gastando? Y si es solamente para la Magna o también para la diésel. Son alrededor de 5,000 millones de pesos. Se compensan con lo que todavía exporta Pemex, que obviamente como está más alto el precio del petróleo, ingresa más por esa parte de la exportación, y Pemex paga un impuesto al erario que corresponde al 30% de la producción por el precio. Entonces, al aumentar el precio también hay un incremento en lo que se llama el derecho para el bienestar que paga Pemex. Si uno compensa todo, son alrededor de 2.500 millones de pesos semanales. ¿Y este esfuerzo hasta cuándo lo podría mantener el gobierno federal? Porque este conflicto parece que no va a acabar pronto. Lo tenemos que mantener, y eso significa pues más austeridad, porque tenemos que garantizar los programas de bienestar, el apoyo a educación, el apoyo a salud, los programas de vivienda y la inversión. Entonces, por supuesto, cada semana estamos revisando los ingresos, los egresos y las proyecciones hacia el cierre del 2026. Por eso para nosotros es muy importante también el desarrollo económico del país. Por eso los polos de bienestar son importantes y mayor inversión en México para que se garantice el crecimiento económico que planteamos en las proyecciones. ¿Habría entonces recortes a ciertos rubros de la administración? Sí, no a las becas, no a los programas sociales, no, pero sí habría que adelgazar más el gasto. Sí, estamos cerrando pues todavía muchos gastos que decía, somos más que franciscanos acá porque se tiene que reducir los gastos. Estamos revisando todos los gastos. Ok. Presidenta, nada más para confirmar ahorita una de las cifras que dio. En el periodo de 2018 a 2019 a 2030, durante su administración, más bien, durante su administración, se van a emplear 1.136.000 millones en becas. Eso es lo que… Al 2030, ajá, sumando del 2025, digamos, o de octubre de 2024 a octubre de 2030. Sí, porque la gráfica era en millones de pesos. Entonces son 1.136.000 millones. Si sumamos los 6 años, todos los estudiantes que se apoyan o que se van a apoyar, los que ya se apoyaron y los que se van a apoyar, ese es el monto que vamos a invertir. Okay. Presidenta, en otro tema, después de ya hace varias semanas, más de un mes, que se están limpiando las playas en el Golfo, hay una duda que yo tengo. ¿Dónde se está disponiendo de lo que se ha recogido? Los desechos que ya se recogieron, se recolectaron, se empacaron al parecer en bolsas, ¿en dónde se están disponiendo y cuál va a ser el trato que se le va a dar, presidente? A ver si Semarnat nos puede dar. Si son residuos peligrosos, obviamente tienen que disponerse en residuos peligrosos. Y que nos pueda informar Semarnat y Marina cuál es la disposición final de estos residuos. Sí, porque no… Pero se cumple con la norma. Pero ¿a dónde los están llevando? No tengo en este momento
la información, pero con gusto, a ver si antes de que acabe la conferencia la podemos tener, y si no, que se informe después. Presidenta, también otro tema. Vendrá próximamente, me parece, el titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sí, vamos a tener reunión. Es importante que ustedes sepan, nosotros rechazamos el informe, pero eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la Comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces hay un grupo integral o un grupo de distintas secretarías del Gobierno de México, donde está Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación. Le pedimos a la Fiscalía General de la República que participara, Secretaría de Seguridad, y están trabajando pues todo el informe que se hizo a México, revisándolo. Le pedí al ministro Saldívar que también ayudara en este tema. Entonces, que como saben, pues trabaja en Presidencia. Entonces, se está revisando todo el informe para poderle dar todos los argumentos, y ahí en el informe también plantean algunos apoyos de coordinación, etcétera. Entonces, tomar, digamos, la parte importante del informe hacia el Gobierno de México que nosotros reconocemos para poder dialogar con el Alto Comisionado y con todos los organismos relacionados con derechos humanos para informarles lo que se está haciendo en el tema de desaparecidos, cómo atendemos a las familias, cómo cambiamos la ley para poder garantizar la atención integral, la justicia y la verdad en todos los casos. Entonces hay comunicación y hay un plan de trabajo. Gracias. Y por último, de mi parte, estamos a 2 meses de la inauguración del Mundial y todo indica que en las próximas semanas se estarán recrudeciendo manifestaciones, Presidenta. Se viene lo de la CENTE, que cada 15 de mayo siempre previo pero antes. No se van a recrudecer. Esta semana tuvimos lo de los trabajadores del metro, tuvimos las madres buscadoras siguen con sus demandas. Hay varios grupos que se están organizando y están previendo, ellos mismos están previendo hacer más manifestaciones previas al Mundial. Yo lo que quisiera saber es si su gobierno está ya trabajando con estos grupos para evitar que, conforme se acerque la fecha de la inauguración, pues haya algún conflicto que pudiera provocar que ese campeonato pues tuviera algún contratiempo. No va a haber ningún problema en el Mundial, ninguno. Ahora, México es un país libre, democrático. Nosotros garantizamos, independientemente de los eventos internacionales, el derecho de manifestación, el derecho de protesta, el derecho a la libre expresión, siempre lo vamos a garantizar. Y lo que hacemos pues es con la Secretaría de Gobernación atender a todos y a todas, y las secretarías que tengan que ver con alguna demanda legítima o aquellos que a lo mejor no necesariamente son legítimas porque se les ha atendido y que de todas maneras pues tenemos que atenderlos, tenemos que estar cerca. Entonces, pero no se van a recrudecer eso, lo que siempre ha habido en México. Pues. Se garantiza la libre manifestación y se les atiende siempre. Muchas gracias. Y va a ser un muy buen Mundial también. Por cierto, me fui a dar una vuelta ahí por el Azteca, el Banorte, el Estadio Azteca. Muy bonito lo arregló Clara, la verdad. Alrededor del estadio, del circuito, está, pues, la verdad, muy iluminado, con el sendero para mujeres libres y seguras, muchos murales, el puente peatonal que llegaba o que llega al Azteca, que viene del CETRAM al Azteca. Ahí estaba con muchísimos comerciantes, se reubicó a los comerciantes, quedaron muy bonitos los barandales, el CETRAM también quedó muy bien, y Tlalpan está quedando muy bonito. Acá. Presidenta, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, Presidenta, en este viaje que hará usted el próximo fin de semana a Barcelona, España, si representa el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con España. Nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca.
bueno, en la época de Franco, pero desde que vino aquella carta que redactó aquella carta el presidente López Obrador al rey de España, las relaciones diplomáticas continúan, las relaciones comerciales continúan, el turismo continúa, es decir, nunca ha habido rompimiento de las relaciones. Lo que hay es una interpretación muy distinta de lo que fue la conquista o la llegada de los españoles a México. Recientemente el propio presidente de España y también el rey, después de 2 exposiciones que enviamos a España relacionadas con las culturas originarias, relacionadas con las grandes civilizaciones que habitaron nuestro territorio, hicieron declaraciones distintas, digamos, a lo que en su momento hicieron, en donde negaron y hasta hicieron una campaña en contra del presidente López Obrador. Ahora ha sido distinto. El rey hizo declaraciones reconociendo quizá no exactamente lo que pedía la carta del presidente López Obrador, pero sí reconociendo que hoy tenemos que evaluar de una manera distinta lo que fue la llegada de los españoles al entonces territorio mexicano, que no se llamaba México, y lo que después fue la Nueva España. Y también por parte del canciller del gobierno español. Entonces yo dije, hay un paso en este sentido. Ahora, la reunión a la que voy a Barcelona no es una visita de Estado a España. Claro que ahí nos vamos a reunir con el presidente de España en el marco de esta reunión a la que se está convocando. Y ahí vamos a ver pues al presidente, a otros presidentes de América Latina y otros representantes de otras naciones. Es en este marco en el que vamos. Y creo que estamos avanzando en esta visión, porque es importante para nosotros, y eso es para todas y todos los mexicanos. Hay esta visión que incluso nos enseñaron a nosotros en la escuela, de que los españoles habían venido a civilizar, que habían venido a que los pueblos que eran muy atrasados tuvieran una nueva visión y que fue un encuentro de 2 mundos. Después incluso en los 500 años así se trató de generar el encuentro de 2 mundos. Bueno, pues fue un encuentro bastante violento, porque hubo matanzas a los pueblos indígenas, se obligó a tener una sola religión y fue muy violento. Y además, pues saquearon a nuestros territorios durante 300 años. Tan es así que se da un movimiento de independencia 300 años después. Pero esta visión de que llegaron a civilizar, pues es una visión que ya no debemos tener, porque aquí en nuestro territorio había civilizaciones extraordinarias, incluso mucho más avanzadas en muchos temas que en Europa. No se diga las ciudades, la manera en que se construyeron las ciudades, la forma de alimentarse, la relación con la naturaleza, la convivencia. De esto hace un desarrollo muy grande el presidente López Obrador en su último libro de Grandeza. Y para nosotros representa no solamente una interpretación de lo que fue la historia o es la historia de México, sino también de la dignidad de los pueblos de hoy, de la dignidad del pueblo de México, de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes.
es una interpretación de la historia que reconoce nuestro legado de grandeza y que también visualiza lo que fue la violencia de toda aquella época. Entonces, eso es lo que nosotros defendemos y por eso es importante seguirlo diciendo. Pero también hay que reconocer que ha habido un acercamiento distinto en el último año, tanto del gobierno español como del propio rey de España. Y también hay que ser muy sensibles a esa situación que incluso en España la derecha española dijo, ¿cómo es posible que reconozcan a los indios y a los abusos que hubo durante la invasión española a los territorios? Entonces, es importante que sigamos en esta visión, que sigamos enviando muchas exposiciones, que vayan antropólogos mexicanos a España a explicar lo que eran las grandes civilizaciones, que se escuche en España lo que fue la llegada de los españoles, que se escuche la visión, como decía, no está José Alfonso hoy, se me olvidó el autor de La visión de los vencidos, León Portilla. Presidenta. Entonces, todo esto es muy importante para México, no es menor, es fundamental. Entonces, hay que reconocer que hay un avance en lo que han declarado y seguir trabajando en ello y seguir diciendo una verdad distinta a la que durante años se quiso imponer, una visión muy eurocentrista de que se descubrió América. No, pues América la descubrieron ellos, pero América existía desde hacía muchos siglos y milenios antes. ¿Tiene programada alguna reunión con el rey? No. En esta visita. Y en esta reunión bilateral con el presidente del gobierno español, ¿personalmente le va a solicitar esto, presidenta, que nos comentaba? Todavía no tengo la agenda. Apenas hoy en la tarde vamos a ver con Roberto Velasco, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, la agenda de la visita. Vamos a estar el sábado nada más. Nos vamos el jueves en la noche. Se viaja todo el día y se llega el viernes en la noche porque son 8 horas más allá. Entonces vamos a estar el sábado y el domingo nos regresamos. Es nada más un día el que vamos. Pero en este encuentro bilateral, si es que se llega a concretar con el señor Pedro Sánchez, ¿le solicitaría esto de insistir en que soliciten, que pidan disculpas a nuestro país por las atrocidades de la conquista? Vamos a seguir insistiendo en que se conozca la verdad desde los pueblos originarios, la visión de los pueblos originarios y nuestra visión de hoy en nuestro país, y que vayamos impulsando otras exposiciones, otras visiones, otros congresos, otros que cambien esta visión y que sigan reconociendo ellos un reconocimiento a los pueblos y a las grandes civilizaciones. El que no tuvieran la religión que ellos tenían no quería decir que aquí no había una cultura extraordinaria con otras religiones y que no deben ser deben ser respetadas igual. Presidenta, y ya en cuanto a la cumbre de gobiernos progresistas, ¿cuál es el mensaje que llevará usted? Otra visión más que religiones, porque me quedé pensando, otra visión del cosmos y de la humanidad muy distinta. Perdón, la última. Sí, le comentaba en cuanto a su participación en la cumbre, todavía no tiene, ahora será… Sí, apenas hoy en la tarde lo vamos a ver y con gusto les informamos. ¿Y el mensaje, presidenta, que va a llevar usted? La paz, el reconocimiento de por el bien de todos, primero los pobres, el que no se gaste tanto en guerras y se atienda a la humanidad.
no sé si oyeron a ver si está por ahí traducido. Hay una entrevista que dan los astronautas que fueron en el último, Artemis se llama, ¿no? Lo que dice ella es muy bonito. A ver si lo tienen por ahí, el astronauta. Es muy bonito. Por otra parte, presidente, retomando, ya se estaba tocando el tema referente a las manifestaciones. Hablando exclusivamente del metro, estuvo hoy la jefa de gobierno en la reunión de los lunes. ¿Qué le comentó, presidenta? Los trabajadores amagan con llevar a cabo paros escalonados con el argumento de que no se ha invertido los recursos necesarios en el mantenimiento del metro. ¿Se va a destinar un dinero extra, digamos, para el mantenimiento del metro? Nosotros dimos 1.500 millones ahora a la ciudad. Estamos trabajando en terminar la línea 12 hacia el poniente. Esa es una inversión del gobierno federal, además de la inversión en el tren insurgente que se terminó, y los trenes hacia Querétaro, hacia Pachuca, que también ayudan mucho a la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno está invirtiendo también en el metro y en el tren ligero. Hay inversión en el metro. La línea 1 del metro es nueva, completamente nueva. Se hizo una inversión muy importante en una obra pública financiada desde que estuvimos nosotros y la terminó Clara en la línea 1 y se está invirtiendo en el metro. Entonces, se va a invertir. Es que iba a decir otras cosas, pero mejor no me meto en Es decir, no otros tienen temas. por qué manifestarse, no hay motivo para que se manifieste, con este argumento, claro. No, y hay que atender, siempre hay que atender a las y los trabajadores, siempre. Pero también el interés, bueno, creo que Clara terminó unas viviendas para los trabajadores del metro, que venían desde Mancera, nosotros ya no las pudimos terminar y Clara las está terminando, una vivienda especial para los trabajadores del metro. Entonces está invirtiendo mucho, Clara. Y también hay otros temas ahí en lo del metro. Pero bueno, ya no quiero hablar mucho más del metro porque eso le corresponde a Clara. Pero nosotros apoyamos a Clara Brugada. Finalmente, presidenta, si me permite, ya en un tema político, ha empezado a circular la información o el rumor de la salida de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, de la dirigencia del partido. ¿Tiene usted algún conocimiento? ¿Le han comentado algo al respecto? No tengo conocimiento. Morena decidió que va a hacer sus encuestas, creo que en junio, ¿no? Finales de junio o algo así, por ahí es la fecha. O empiezan las encuestas para poder definir a las y los candidatos. Aprovecho para decirlo aquí públicamente, ya se los dije a todos los servidores públicos, quien trabaje en el gobierno de México y en cualquier gobierno y quiera participar como candidato debe dejar el gobierno. No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato, precandidato o querer ser coordinador de la transformación en un estado, en un municipio o en una diputación. O sea, tienen que dejar el gobierno y en todo caso pues dedicarse a trabajar por el partido al que pertenezca. Entonces eso es muy importante. Entonces si hay personas o en el mismo partido, ¿no? Entonces eso es importante hacia adelante, pues que se vayan definiendo si quieren ser candidatos a algo. Pero no tengo conocimiento de algún cambio en el partido. Y en el gobierno de México, pues ya tendrá que decirme quien quiera irse candidato o candidata a algún lado, pues para poder dejar el gobierno e irse pues a hacer su trabajo territorial. Pues con tiempo, ¿verdad? O sea, la idea es que no puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si quieren ser candidatos a algo, pues
que dejen, o sea, que se dediquen a ser servidores públicos y ya después cuando quieran, hayan tomado la decisión de querer ir a algún territorio a trabajar, pues que ya dejen el gobierno y se vayan al territorio. Pero no está bien que se hagan las dos cosas al mismo tiempo. Muchas gracias, presidente. Vamos por acá. No, ya hay muchos que tienen muchísimos días. A ver, hasta allá atrás. Y además yo reconozco mucho el trabajo de Luisa María. Ellos son la generación, la nueva generación. No son millennials, ¿o sí? ¿Son millennials? Z no son, ¿verdad? Pero millennials. ¿Qué generación viene antes de los millennials? No, ese es después, antes. A ver, búscale ahí desde qué generación a qué generación. O sea, alguien que tenga 40 años, ¿cómo se le llama a esa generación? ¿Millennial? 40 años millennial, entonces debe ser millennial. No sé cuántos años tenga Luisa, pero es una mujer extraordinaria, la verdad, es muy trabajadora, viene del movimiento, es una joven que hizo en su momento Morena Jóvenes y con mucha convicción. Entonces, ¿38 tiene? Ah, bueno, entonces sí es millennial. Sí. Muchas gracias, presidenta. Mi nombre es Eliane Valadez, el canal de YouTube de Eli TV Oficial, y quisiera empezar por preguntar acerca del tema y con el incremento de becas y de la infraestructura, ¿cómo se prepara México para estos nuevos profesionales que en un futuro tendrán una carrera y para que puedan ejercer aquí en el país? Bueno, los jóvenes que salen de la universidad pues tienen diversas opciones. Por eso nosotros el seguir invirtiendo en el desarrollo del país, tanto en infraestructura como generar las condiciones para la inversión en México de manera sustentable, pues genera todas las condiciones para garantizar un empleo para las y los jóvenes. Ahora Pepe Merino, en la Agencia de Transformación Digital, generó una serie de acuerdos con plataformas digitales y también a través de la Subsecretaría de Educación Superior para todos los temas que tienen que ver con ciencia de datos, vamos a llamarle así en general, para inteligencia artificial y todos los nuevos campos de desarrollo del conocimiento que se están generando pues a partir del desarrollo de la digitalización del conocimiento. Entonces hay alrededor de 20,000 jóvenes, ¿no? O más. ¿Cuántos son? A ver si Pepe Merino nos dice. Son alrededor de 20,000 jóvenes, muchos de ellos del Tecnológico Nacional de México, que se inscribieron para poder participar en certificaciones relacionadas con ciencia de datos en distintas áreas, desde inteligencia artificial hasta programación y otras especialidades. Entonces también estamos trabajando en ello para que quien tenga el deseo de participar en ello lo pueda hacer. Y con la plataforma Saberes MX también se están dando certificaciones en distintas áreas del conocimiento. Muchas gracias, presidenta. Hay las nuevas carreras también en los tecnológicos también. Muchas gracias, presidenta. En otra pregunta, quisiera que si nos podría hablar un poquito más acerca de lo que pasó en Puebla este fin de semana, donde se dijo que usted regañó a los manifestantes. Si nos podría dar un poquito más de contexto para entender qué fue lo que sucedió exactamente. Me da risa porque fíjense, yo acostumbro a atender a todo el que se manifiesta. Así he sido toda mi vida. Cuando estaba en Tlalpan, aquí está Iván, no me va a dejar mentir. Cuando era delegada de Tlalpan, jefa delegacional de Tlalpan, estaba en la oficina ahí en
pues en lo que es la alcaldía ahora, y se estaban manifestando unos vendedores, ¿no? Unos comerciantes, ¿no? De la ciclovía famosa, porque estábamos ordenando la ciclovía para que los domingos, se usa mucho, pudiera haber comerciantes, pero al mismo tiempo pues se liberara la ciclovía para los ciclistas. Entonces manifestaron afuera de ahí en la placita de Tlalpan, que es hermosísima, por cierto, y entonces gritaban que baje la delegada o algo así, ¿no? Que baje Claudia, que baje Claudia. Y todos los compañeros, no vayas a bajar, no vayas a bajar. No, pues ¿cómo no? Si me están diciendo que baje Claudia. Entonces ya bajé y ya les digo, a ver, préstenme el micrófono. Y ya les expliqué lo que estábamos haciendo y total llegamos a un acuerdo y aplausos, aplausos, vámonos, y ya me regresé. Así ha sido siempre. En la jefatura de gobierno también me pasó que se estaban manifestando y se habían cerrado las puertas. Entonces al final dije, a ver, voy a salir para ver exactamente qué quieren y ver cómo le hacemos, y también nos atendimos. Ahora que voy a las giras, pues me ha pasado muchas veces que hay personas con carteles que están gritando mientras estamos interviniendo, y les digo, a ver, ¿qué les parece si los atiendo al final del evento? Con todo gusto. Incluso a la mitad del evento, mientras habla alguien, me he bajado del templete para ir a atender a la gente que está con un cartel con mucha desesperación porque quiere hablar conmigo. Entonces es una actitud pues de atención. Obviamente pues hay todo un gobierno que también atiende, no, personalmente pues no puedo atender a todos, pero cuando a veces corresponde en una situación así, pues recibo a mucha gente, y al mismo tiempo cuando hay una situación en un evento de las giras, pues normalmente escucho a la gente. En este caso, previo a que llegáramos al evento de la entrega de viviendas, se les dijo a los manifestantes que se manifiestan en contra de el polo de economía circular que se va a hacer ahí. Se les dijo, se les informó por parte del gobierno del estado de Puebla y por parte de nuestros compañeros de logística que se adelantan en la gira, de que los iba a atender, que no tenían por qué manifestarse, que podían tener sus carteles levantados, pero que permitieran que se desarrollara el evento sin que hubiera consignas, y que después, al final del evento, con gusto lo recibía. Así nos ha pasado incluso con los maestros de Chiapas, que les decimos, ayúdenos a que en el evento pues se pueda desarrollar el evento, que es de otro tema, y al final los atiendo. Y así ha pasado en muchos lugares. Entonces, en este caso, pues ellos, aunque sabían que los iba a atender, de todas maneras, mientras estaba el evento, pues estaban gritando. Y hubo un momento incluso que estaban empujando a la gente porque querían que la lona llegara hasta adelante. Entonces ahí fue cuando dije en el micrófono, a ver, ¿quiénes están de acuerdo en que termine el evento y después lo reciba? ¿Y quiénes no? ¿Quiénes quieren que los reciba ahora? Entonces todos dijeron, no, pues mejor al final del evento, ¿no? Porque estábamos entregando llaves de los nuevos departamentos de la Comisión Nacional de Vivienda en Puebla. Entonces, cuando ya lo pusimos a votación, pues ya se calmaron porque estaban empujando a la gente que estaba en el evento. Al final del evento los fui a atender, fui a ver una vivienda y después de ahí fui a atenderlos. Iba con el gobernador Armenta, que por cierto es muy buen gobernador, también atiende a la gente. Entonces llegué ahí, estaban muchos de ustedes y no me dejaban hablar. Dije, a ver, espérense, déjenme les explico. No se preocupen, no vamos a hacer nada en contra de la gente, nada más permítanme que les platique qué es lo que va a haber, cuándo van a ser las asambleas, cómo seguimos trabajando para llegar a un consenso. Pero había algunos que no me dejaran hablar, no me dejaban hablar. Entonces al final les dije, a ver, les voy a decir qué fue lo que pasó. Y entonces ya les dije, de todas maneras ustedes entraron en el evento, gritaron en el evento y sabían que de todas maneras los iba a recibir. Y segundo, van a venir los secretarios para hacer asambleas con ustedes, no se preocupen, atender las demandas de la población
porque hay muchas necesidades en ese municipio, y ver si estamos de acuerdo en cómo se va a colocar el polo de economía circular. Pero además ellos tienen un basurero a cielo abierto, un basurero mal manejado, digamos, muy cerca de ahí, y el objetivo es quitar ese basurero y que haya plantas recicladoras. Pero bueno, no me dejaban hablar, entonces por eso levanté un poco más la voz para que me escucharan, ¿no? Pero de ninguna manera estaba regañando, incluso si escuchan lo que les estaba diciendo es vamos a resolver el problema, no se preocupen. Eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que algunos medios que estaban ahí pues buscan hacer una interpretación, pero bueno, lo importante es que la gente fue atendida, que es lo que a nosotros nos importa. Muchas gracias, Presidenta, por la aclaración. Presidenta, también pues el día de hoy inicia la credencialización para personas de 85 años para que puedan tener pues la salud universal. Si nos podría hablar un poquito acerca de la importancia de que pues vayan a registrarse. Sí, yo creo que el miércoles vamos a informar de cómo va la credencialización. Mañana viene seguridad, ya tenemos los datos del cierre de marzo. Mañana viene el gabinete de seguridad y el miércoles podemos dedicarlo un tiempo a la credencialización. Y si gustan, el miércoles ya hablamos de dónde están los módulos, etcétera, para la credencialización a partir del mes de abril. Perfecto, Presidenta. Y ya por último, no sé si Profeco nos podría aclarar un poquito qué es lo que pasa con los Magni Charters, esta aerolínea que pues canceló repentinamente todos los vuelos y qué pues estarán haciendo en este caso. Muchísimas gracias. ¿Tienen información? Con su permiso, Presidenta. Sí, efectivamente, el fin de semana tuvimos la noticia que Magni Charters había cancelado algunos vuelos. Ahí lo que se hizo fue, bajo el liderazgo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y nosotros recolocamos a muchas de las personas que quedaron varadas en los vuelos que ya estaban programados. Y lo que se está haciendo ahorita es que en los módulos de esta aerolínea, en los aeropuertos, ya no hay nadie. Hay un teléfono que publicaron en un boletín y no contestan. Pusieron un audio en donde remiten el teléfono de Profeco. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, hasta el día de ayer a las 8 de la noche habíamos recibido únicamente 8 llamadas, la mayoría de agencias de viajes, por cómo funcionaba o cómo funciona el modelo de Magni Charters, que son aviones contratados en específico, no es que tengan venta directa al público para volar a algún destino. Entonces, ahorita todas las personas que quedaron varadas fueron recolocadas con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y ya estamos hablando con Canaero para establecer un canal de comunicación en caso de que nos lleguen algunas quejas, y hoy vamos a hacer una visita física a las instalaciones que tenemos registradas en la Procuraduría para ver si todavía podemos encontrar personas con quien tengamos interlocución en caso de que hubiera quejas por parte de personas consumidoras. Gracias. Gracias, presidente. A ver, Pemex informa, los residuos recolectados en el Golfo de México son enviados a 3 plantas de tratamiento en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde se tratan, reutilizan, por ejemplo, en la producción de asfalto. Y Pepe nos dice que por lo pronto se están certificando 8,000 jóvenes en ciencia de datos. En tema de Magni Charter, la empresa decidió dejar de volar. Ellos hablan de que son problemas logísticos, por lo menos así lo comunicaron. Sin embargo, pues lo hicieron sin avisar a los pasajeros de que de un día a otro pues iban a dejar de volar. Entonces, lo que hizo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, bueno, y además dijo, y quien se quiera quejar vaya a Profeco. Entonces, me informó Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que se habían puesto de acuerdo con las otras aerolíneas para que los espacios que tuvieran vacíos de los que estaban regresando, porque es justo al regreso de vacaciones,
pudieran ubicarlos. El problema mayor fue en Cancún. Entonces, incluso estamos viendo con Mexicana, no sé si ayer iniciaron. Por cierto, Mara, la gobernadora, se fue al aeropuerto para poder atender a la gente, porque evidentemente pues estaban molestos porque nadie les daba información. Y aunque no tenía que ver con el gobierno del estado, ella personalmente se fue a atender a la gente, estuvo en comunicación con Jesús Esteva todo el tiempo y estamos viendo la manera de apoyar a estos pasajeros para que puedan tener vuelos para poder regresar a sus lugares de origen. Entonces, ese ICT está dando todo el apoyo necesario a los pasajeros. Obviamente, pues, frente a la circunstancia que no se avisó de que de un día a otro se iban a cerrar estos vuelos, pues se hizo lo mejor que se pudo. Y bueno, ya Profeco y las autoridades correspondientes pues revisarán por qué se hizo esto y pues que la empresa responda, ¿verdad? Pues vamos a ver, hay que hablar con ellos porque también los problemas que pueda tener la propia empresa, pues que la empresa los diga, ¿no? No nos corresponde a nosotros y nosotros lo que hacemos pues es apoyar a la gente por si se quedaron varados en un lugar, pues poder generar las condiciones para apoyarlos. De este lado, a ver. Buenos días, gracias presidenta. Emir Olivares del periódico La Jornada. Solo en cuestión de la visita que va a realizar este fin de semana a Barcelona, solo una precisión. ¿Lleva algún mensaje también más allá del de la paz ante todo este asunto o mejor dicho, en favor del progresismo, sobre todo ante esta oleada de que, al menos en el continente, están retornando los gobiernos de derechas? Nuestro mensaje es en el marco de nuestra Constitución. Ya solo hablar de la autodeterminación de los pueblos ya es un mensaje muy potente en estos momentos, muy importante. Los pueblos tienen derecho a definir cómo se gobierna. Son los pueblos. Ya el solo hecho de decir que no debe haber intervención en ningún país ya es muy importante. A ver, pone el artículo constitucional. Que debe haber solución pacífica de los conflictos. La autodeterminación de los pueblos. La no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Fíjense qué importante es la doctrina Estrada. La igualdad jurídica de los estados. La cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Ya eso ya es hoy importantísimo en la defensa de todos aquellos que están siendo, todos los pueblos, incluso más allá de los gobiernos, de los pueblos. ¿Qué relevancia podrá tener este foro, este encuentro, presidenta? Pues es importante para que se conozca esta posición. Y México es muy importante en el marco internacional, es muy respetado históricamente. Entonces, ese es nuestro mensaje, la doctrina Estrada. ¿Es relevante que México esté presente en este tipo de cumbres? Es relevante. A veces no se puede ir a todos los foros porque coincidimos, como decía el presidente López Obrador, que la mejor política exterior es la interior. Pero
consideramos también que es importante que en estos momentos la voz de México y la doctrina de política exterior que representa a México pues tenga una voz en estos foros internacionales. Gracias. En otro tema, Presidenta, la semana pasada se publicó en La Jornada un amplio especial en torno a la minera Camino Rojo y problemas de que el crimen organizado estaba siendo utilizado por la propia empresa para amedrentar a los trabajadores. Incluso el tema llegó a un panel internacional de TEMEC, hay una decisión, el propio secretario Marat se pronunciaba en contra de esto. ¿Usted estaba enterada y por qué no se había hecho nada para defender a estos trabajadores? Es un conflicto de 2 años, no es nuevo. Sí, si gustan mañana con Seguridad Pública, el Gabinete de Seguridad se informa. Hoy voy a tener una plática con Marat para conocer todo el contexto de cómo, pues de todo el contexto de esta situación de la mina y con gusto les informamos. Pero esto es ilegal, ¿no? Que se use el narcotráfico para amedrentar a trabajadores dentro de sus derechos. No, pues claro que es ilegal. Entonces, ¿habrá sanciones, Presidenta? Vamos no quisiera yo manifestarme hasta no tener toda la información. Evidentemente, ninguna empresa, ni las mineras, ni ninguna empresa que utilice cualquier forma de amedrentar a los trabajadores, no solamente no está dentro de la ley si hace esto, sino que además hay delitos que perseguir si se demuestra que esto fue así. Pero en particular sobre este caso, si nos permiten poder tener toda la información, todo el contexto, y ya lo hablamos aquí en la conferencia. Sí, se está investigando. Gracias, sería todo. Sí. Bueno, yo creo que ya, ¿no? 9:18. Vamos. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todas. Emiliano Zapata fue el primer gran hombre que nos habló en mexicano, en náhuatl. Así recordaba la modelo y profesora indígena Luz Jiménez el día histórico en el que conoció al caudillo del sur en Milpalta. Hoy quise recuperar este valioso testimonio porque creo que nos ayuda a reivindicar muy bien la profunda raíz indígena de la Revolución Zapatista, raíz que por mucho tiempo fue minimizada, a pesar de que este movimiento tuvo una innegable influencia tanto del idioma como de la concepción comunitaria de la tierra de los pueblos nahuas. No debemos olvidar tampoco que la propia lucha agraria de Zapata no inició en 1910, sino que inició en 1909, cuando lo eligieron calpuleque, es decir, jefe del pueblo o del calpuli de Anenecuilco, Morelos. Todo esto lo digo para que recordemos que Zapata es un representante de la resistencia de nuestros pueblos originarios, un defensor de sus valores y sus luchas, uno de los caudillos revolucionarios más puros y transparentes y sobre todo un ejemplo para el humanismo mexicano. Es por esta razón que el día de hoy, en el marco de su aniversario luctuoso, preparamos para ustedes un video con el corrido de la muerte de Zapata, interpretado por Amparo Ochoa. Veámoslo, por favor. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad, por eso
todos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver. En prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió? Zapata por la tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Muchas gracias.